Póngalo aquí, señor Hubbard, por favor, dijo en tono fatigado, volviéndose hacia él. Siento haberle entretenido tanto. Pensaba en otras cosas. Siempre contento de descansar, señor Gray, contestó el marquista, respirando aún jadeante. ¿Dónde lo ponemos, señor? Ah, en ninguna parte. Aquí mismo. Aquí estará bien. No quiero colgarlo. Solo apóyenlo contra la pared. Gracias. Mm. ¿Podría ver la obra de arte, señor? Dorian se sobresaltó. Estaba dispuesto a saltar sobre él y derribarlo si hubiese intentado levantar el suntuoso paño que ocultaba el secreto de su vida. No quiero molestarle más. Le agradezco mucho su amabilidad al venir. No hay de qué, señor Gray. No hay de qué. Siempre encantado de servirle, señor. Y el señor Hubbard bajó pesadamente las escaleras seguido de su ayudante, que miraba a Dorian con una expresión de tímido asombro en la ruda y desgarbada cara. Nunca había visto a nadie tan maravilloso. Cuando se apagó el ruido de sus pasos, Dorian cerró la puerta y guardó la llave en el bolsillo. Por fin, ahora se sentía seguro. Nadie vería nunca aquella horrible cosa. Ningún ojo, excepto el suyo, vería jamás su vergüenza. Al entrar en la biblioteca, observó que eran ya las 5 y que el té ya estaba servido. Sobre una mesita de madera oscura y perfumada, incrustada de nácar y regalo de Lady Radley, la esposa de su tutor, había una carta de Lord Henry, junto a un libro encuadernado en amarillo con la portada algo rota y con los cantos sucios. En la bandeja del té había un número de la tercera edición de la Saint James Gazette. Era evidente que Víctor había regresado. Se preguntó si no había encontrado a los hombres en el vestíbulo cuando se marchaban, sonsacándoles lo que habían hecho. Seguramente notaría la falta del retrato. Lo habría notado ya sin duda al servir el té. El biombo aún no estaba en su sitio y se veía aquel lugar vacío en la pared. Quizá le sorprendería una noche deslizándose escaleras arriba e intentando forzar la puerta de la habitación. Era espantoso tener un espía en la propia casa. Había oído hablar de hombres ricos que habían sido chantajeados toda su vida por un criado que había leído una carta, o sorprendido una conversación, o recogido una tarjeta con unas señas, o hallado bajo una almohada una flor marchita o un trozo de encaje arrugado. Dorian suspiró y tras servirse el té abrió la carta de Lord Henry. Solo era para decirle que le enviaba aquel diario de la noche, junto a un libro que podía interesarle, y que a las 8:25 estaría en el club. Abrió lánguidamente el Saint James y le echó un vistazo. En la quinta página, una señal con lápiz rojo atrajo su mirada. Llamaba la atención sobre el siguiente párrafo. Investigación sobre una actriz. Esta mañana, el juez de primera instancia del distrito, señor Danby, ha llevado a cabo una investigación en la taberna Bell, de la calle Houston, sobre el cadáver de Sybil Vane, una joven actriz recientemente contratada en el Royal Theatre, Holborn. El veredicto pronunciado fue el de muerte accidental. Se expresó una gran condolencia hacia la madre de la difunta, que se mostró profundamente afectada durante su declaración, y la del doctor Birrell, que había realizado la autopsia. Dorian frunció el ceño y rompiendo el papel en dos, cruzó el cuarto y tiró los pedazos.
Le parecía repugnante todo aquello. Qué espantosamente reales volvían las cosas a la fealdad. De alguna forma, se sentía algo molesto con Lord Henry por haberle enviado aquel informe. Y había sido realmente estúpido por su parte el marcarlo con un lápiz rojo. Víctor podía haberlo leído, por ejemplo. Para ello sabía inglés de sobra como para hacerlo. De hecho, quizá lo hubiese leído y sospechase algo. No, ¿qué importaba? ¿Qué tenía que ver Dorian Gray con la muerte de Sybil Vane? No, no había nada que temer. Dorian Gray no la había matado. Sus ojos cayeron sobre el libro amarillo que Lord Henry le había enviado. Dorian se preguntó qué sería aquello. Se acercó a la mesita octogonal de perlados tonos, que siempre le había parecido obra de unas extrañas abejas egipcias dedicadas a labrar la plata, y cogiendo el volumen se dejó caer en un sillón y empezó a pasar las diferentes páginas. Al cabo de tan solo unos minutos se hallaba absorto en él. Se trataba del libro más raro que había leído nunca. Le pareció que, al delicado son de las flautas y hermosamente vestidos, todos los pecados del mundo desfilaban en mudo cortejo ante él. Cosas con las que sólo había soñado oscuramente se aparecían de pronto como reales. Cosas con las que nunca había soñado y que se iban revelando lentamente. Era una novela sin trama y con un solo personaje. De hecho, era un mero estudio psicológico sobre un joven parisino que había pasado su vida entera intentando realizar en el siglo XIX las pasiones y formas de pensamiento de todos los siglos, a excepción del suyo, para reunir en sí mismo, por decirlo de algún modo, todos los estados de ánimo por los que ha pasado el espíritu en el mundo, amando por su mera artificiosidad las renuncias que los hombres neciamente han llamado virtud, tanto como esa natural rebelión que los sabios aún llaman pecado. El estilo en el que estaba escrito era el curioso y adornado estilo, intenso y oscuro a un tiempo, lleno de argot y de arcaísmos, de expresiones técnicas y elaboradas paráfrasis que caracterizaba el trabajo de algunos de los mejores artistas de la escuela simbolista francesa. Tenía metáforas tan monstruosas como orquídeas, y de su mismo y sutil color. La vida de los sentidos se describía en términos de filosofía mística. A veces era difícil saber si se estaban leyendo los éxtasis espirituales de algún santo medieval o las mórbidas confesiones de un pecador moderno. Se trataba sin duda de un libro venenoso. Un pesado olor a incienso parecía flotar sobre sus páginas y hacía trastornar el cerebro. La mera cadencia de sus frases, la sutil monotonía de su música, tan llena como estaba de complejos estribillos y movimientos elaboradamente repetidos, producía en la mente del joven, al pasar de un capítulo a otro, una suerte de ensueño, un enfermizo estado de duermevela, que le cegó al atardecer y a la creciente invasión de las sombras. Un cielo cobrizo y sin nubes, horadado por una sola estrella, brillaba a través de los ventanales. Dorian siguió leyendo a la pálida luz hasta que ya le fue imposible. Finalmente, después de que su criado le recordase en varias ocasiones lo tarde que era ya, se levantó, fue al cuarto contiguo y, dejando el libro en la mesita florentina junto a su cama, empezó a vestirse finalmente para la cena.
Eran ya casi las 9 cuando Dorian llegó al club, donde encontró a Lord Henry sentado solo en la sala de espera, con un aspecto muy aburrido. Lo siento mucho, Harry, exclamó, pero lo cierto es que eres tú quien tiene la culpa de mi retraso. El libro que me enviaste me fascinó tanto que olvidé el paso del tiempo y se me pasaron las horas volando. Sí, bueno, pensé que te gustaría, contestó su anfitrión levantándose. No he dicho que me gustase, Harry. He dicho que me fascina. Hay una gran diferencia. Ah, ¿ya lo has descubierto? Murmuró Lord Henry. Y pasaron al comedor.